Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de cómo debemos irnos preparando para el regreso a clases ahora que aún estamos de vacaciones. Y para eso nosotros contamos con una invitada muy especial en el día de hoy. Ella es Dioselis Ruiz Martínez, quien es psicóloga educativa. Así que padres, tomen notas. Bienvenida Dioselis, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en Para Padres. Muchas gracias a ustedes por invitarme, para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Nosotros hablamos mucho de lo que es pues volver a clases, de lo que le cuesta en muchas ocasiones a los padres y a los niños retomar nuevamente esas rutinas. ¿Qué consideras tú que es lo más difícil a la hora de hacer un regreso a clases que sea orgánico, por decirlo de alguna forma? Bueno, lo más difícil en ese momento es retomar esa rutina y sobre todo porque los padres no toman en cuenta que es una adaptación y que la adaptación no sucede de un momento para otro, sino que ellos tienen que ir retomando esa rutina poco en poco, pero sobre todo preparar lo que es el estado emocional de sus niños antes de regresar a la escuela. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener un regreso tranquilo y sobre todo positivo. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos trabajar con ese estado emocional de nuestros niños? Escuchándolo, con la escucha activa. Recordar que los padres, la actitud de los padres frente a los hijos dice mucho. ¿Por qué? Porque somos un espejo. Entonces, si los niños ven unos padres tranquilos, relajados, ellos se van a tornar también relajados. Entonces, sobre todo eso, mantener la tranquilidad y mantener esa relajación para que los niños también puedan mantenerse relajados durante ese proceso de preparación. ¿Cómo podemos tener un proceso que sea exitoso? Porque la mayoría de los niños, cuando están de vacaciones, pues se desregulariza mucho lo que es el horario rutinario en que se acuestan, en que se levantan, se pasan los días con distintas actividades, no quieren casi nunca volver a agarrar un libro, y creo que todo eso es parte de lo que debemos trabajar en este periodo, porque si ciertamente aún estamos de vacaciones, ya el tiempo va avanzando y regresaremos prontamente a clases. Eso es así. Lo más recomendable es hacerlo gradualmente, poco a poco. Es decir, durante las 2 últimas semanas antes del retorno a clase, lo más recomendable es que los padres empiecen a acostar a los niños 15 minutos o 20 minutos más temprano, igualmente para levantarlo. Entonces, otra de las estrategias sería reducir el tiempo con los aparatos tecnológicos, sobre todo por la noche. Entonces, esas son algunas de las estrategias que se pueden implementar. De por sí no es recomendable utilizar estos aparatos, que los niños lo utilicen antes de dormir, y ni siquiera los adultos, porque la luz afecta de manera muy directa lo que es el ciclo del sueño. Pero es difícil poder lograrlo, porque de alguna forma todos estamos acostumbrados a este uso continuo de la tecnología. Sin embargo, yo creo que se puede hacer mucho si quizás establecemos un horario. Así antes de, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué tiempo antes de que los niños se acuesten es lo ideal? Por ejemplo, ir reduciéndolo poco a poco, porque en vacaciones los padres siempre son muy permisivos. Entonces los niños hacen y se vuelve una rutina desorganizada. Como están en vacaciones, ellos le permiten el uso exagerado, se puede decir, de los dispositivos tecnológicos. Pero ¿cómo hacerlo? Ir reduciéndolo gradualmente. Y también otra estrategia para hacerlo es sustituir el uso del dispositivo por otras actividades en familia, que hay muchísimas. Por ejemplo, juego de mesa,
hay muchísimas actividades, espacio de conversación y escucha que se hace necesario en la familia, sobre todo los padres con sus niños. Entonces, sustituir el uso del aparato tecnológico con esas actividades. Y eso va a ser muy bueno tanto para los padres como su niño, porque muchas veces los padres olvidan de disfrutar momentos de calidad con sus niños, por eso mismo, por el uso constante de esos dispositivos tecnológicos. Así es. Dioselis, tú hablabas de la importancia de hacer actividades en familia. ¿Podríamos incluir dentro de estas actividades, crear quizás esos pequeños momentos para leer en familia? De esta manera vamos como incentivando un poco también que los niños lean y sobre todo que no vayan perdiendo completamente los hábitos que tienen durante el año escolar. Es muy importante mantener lo que es el hábito del aprendizaje durante las vacaciones, pero hacerlo de forma positiva, porque muchas veces los padres pueden convertir las vacaciones en un salón de clase y no es eso lo que se quiere, sino para esto los padres pueden implementar muchísimas estrategias como leer cuentos en familia, quizá cocinar guiado de una receta, visitar muchísimos lugares, juego de mesa también como armar rompecabezas, también abrir espacio de conversación, como ya lo dije anteriormente. Entonces, estos hábitos son muy buenos para fomentar lo que es el aprendizaje y así mantener esos hábitos en vacaciones. Incluso, utilizando hasta la misma tecnología, hay unos juegos de trivia que son muy interesantes porque vienen de geografía, de historia, de cultura general, y es bastante divertido y es algo que se puede hacer en familia también. Así es. Porque el descanso, ¿qué papel realmente juega? O sea, la importancia de este periodo de vacaciones. ¿Por qué es tan importante en la vida de los niños? Bueno, el descanso es tan importante como el estudio. ¿Por qué? Porque un cerebro de un niño que descansa es un cerebro que puede manejar, gestionar, regular mejor sus emociones. Entonces, cuando esto sucede, el niño puede regresar a clase con mejor concentración, mejor atención, una mejor memoria. Entonces, las vacaciones son el espacio adecuado o correcto para que el niño pueda renovar sus energías y pueda regresar de forma renovada ya en el inicio del año escolar. ¿Qué actividades tú recomiendas que los niños puedan realizar durante las vacaciones en cuanto a los campamentos que vemos que siempre, porque los padres trabajan, no siempre tú tienes ayuda en el hogar, ni tienes algún familiar quizás con quien puedas dejar a los niños? Entonces los campamentos les sirven muchísimo porque ellos se divierten, pero también aprenden. Eso lo ve uno como padre, pero ustedes realmente, ¿qué es la recomendación que dan? Si es muy bueno hacerlo, si quizás una parte de las vacaciones, o buscar que los niños tengan un interés particular en un campamento determinado. Los padres pueden realizar un equilibrio, porque se sabe que las vacaciones, además de que ellos necesitan divertirse y recargar energía, también necesitan un espacio para compartir en familia. Entonces, un equilibrio, los campamentos son verdaderamente muy buenos, como usted dice, porque muchas veces los padres no tienen ese tiempo porque trabajan. Entonces, el campamento les sirve, le ayuda a ellos, para ellos compartir también con otros niños, además de recrearse, practicar juegos recreativos, que no solamente sea la tecnología o solamente no sea quedarse en casa encerrado, porque cuando esto sucede los niños dedican su tiempo a los aparatos, dispositivos tecnológicos. Pero además de eso también buscar ese tiempo y ese espacio para compartir en familia, para realizar juegos recreativos en familia y para compartir espacio donde tanto los niños y los padres puedan compartir, porque siempre algo que yo recomiendo, es muy importante pasar tiempo de calidad con sus hijos,
porque más que usted apoyarlo quizá con lo que necesitan, lo material, lo más importante aquí es que los padres lo puedan acompañar, puedan apoyarlo y pasar tiempo de calidad con ellos. Claro que sí. Dioselis, nosotros vamos a continuar esta conversación porque me parece muy interesante, sobre todo para nosotros los padres que queremos saber qué hacer con nuestros niños en vacaciones y ya irlos preparando desde ya para ese pronto regreso a clases. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con más de Para Padres. Nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres. Estamos conversando con la psicóloga educativa Dioselis Ruiz Martínez, que nos está dando pautas muy interesantes para tomar en cuenta a la hora de preparar a nuestros niños para el regreso a clases. Y sobre todo que este regreso sea exitoso. ¿No es así, Dioselis? Así es. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos. Siempre los padres tratan de utilizar distintas estrategias y son muy buenas estas recomendaciones que nos estás dando para poder hacerlo de una manera activa en la que nos involucremos todos. Pero ustedes también como escuela, como maestros, tienen un proceso de preparación antes de que los niños puedan regresar ya a las aulas. ¿Qué tan importante son estas semanas previas al inicio de las clases para ustedes los maestros? Es muy importante porque debemos recordar que lo que garantiza el éxito de un buen inicio del año escolar es la preparación tanto de los docentes, obviamente, y también yo o mis colegas, ¿verdad que sí? Como psicólogos nos preparamos antes de. Entonces, lo importante aquí es la planificación, una buena planificación, porque la preparación consiste en eso, en planificar todo lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque detrás de cada actividad, detrás de cada clase, hay un trabajo que se hace, que se planifica y que se planifica en base a esas necesidades que vamos a enfrentar de nuestros estudiantes. Y para eso hay un proceso detrás de planificación para garantizar que el año escolar sea exitoso. ¿Y cómo pueden los padres y la escuela trabajar en conjunto de manera tal que ese regreso a clases sea exitoso, que los niños estén entusiasmados con volver a encontrarse con sus maestros, con sus compañeros y tengan ese deseo de aprender, de seguir superándose, de ampliar sus conocimientos? Aquí lo más importante es que tanto como los padres y la escuela tengan conciencia de que ambos van en busca de un mismo objetivo. ¿Cuál es? Que es el aprendizaje, el bienestar, ¿verdad que sí?, de nuestros estudiantes, que puedan aprender de una forma significativa. Entonces, la mejor estrategia de hacerlo es manteniendo la comunicación, manteniendo una confianza y manteniendo un respeto, tanto los padres con la escuela. ¿Por qué? Porque cuando escuela y padres, familia se unen, entonces podemos decir que vamos a lograr un año verdaderamente exitoso, porque somos un equipo y si no hay equipo no vamos a lograr un resultado, esos resultados que andamos buscando. Tú sabes que normalmente le pasa en realidad a todo el mundo después de un periodo de vacaciones, sobre todo para los niños, que es bastante largo, les resulta un poquito pesado volver nuevamente a retomar esa rutina. Las escuelas y los colegios en su gran mayoría pues tienen este espacio, creo que alrededor de una semana, me corrige si me equivoco, donde los niños tienen un
tiempo de De ambientación, ambientación, de adaptación. de volver pues a saber cuál es el curso que le toca, Así cuáles es. son los maestros que estarán impartiendo las diferentes asignaturas, qué compañeritos están con ellos, a cuáles han cambiado, quienes se fueron de la escuela o del colegio. Pero no siempre nosotros podemos lograr como padres generarles un entusiasmo para que ellos vayan con ese deseo de aprender. Hay muchas cosas que se cometen en casa que en ocasiones son errores, porque los niños aprenden mucho de lo que ven con el ejemplo. Y ese periodo que a nosotros también nos cuesta retomar luego de una pausa, ellos también lo toman. Dependiendo de si lo hacemos positivo o negativamente, nuestros hijos estarán de alguna forma reaccionando de esta misma manera. ¿Cómo trabajamos esa parte? Trabajarlo positivamente, como lo acabas de mencionar, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, los niños se ven reflejados en nosotros. Entonces, si los padres se muestran de una forma alegre, positivo, así mismo se van a sentir los niños en el regreso a clase. Y yo recomiendo evitar con ellos sobre todo palabras, frases que puedan a ello intimidarlo, que puedan a ello ponerlo nervioso de quizá cómo será el regreso a clase. Siempre hablarle de lo bonito que puede suceder al retornar a la escuela, de la experiencia vivida en años anteriores, que van a experimentar nuevas metas, que van a conocer compañeros nuevos. Entonces hablarle de esas cosas bonitas que ellos van a conocer en la escuela y hacerlo de la mejor manera, con entusiasmo y positivo. Porque cuando un padre está seguro y confiado, entonces así mismo se va a sentir el niño. Así es. Cuando tú quieres involucrarlos a ellos en lo que es ese proceso, por ejemplo, vamos a escoger tus útiles, vamos a comprar los libros, vamos a medirte los nuevos uniformes, todo este tipo de cosas, ¿tú crees que involucrándolos a ellos les puede también crear una motivación positiva? Claro que sí. Es muy importante hacerlo parte del proceso, porque hay padres que toman las decisiones de comprar los útiles escolares y lo hacen solo, no involucran a los niños. Entonces ellos necesitan que lo involucren en el proceso, sentirse parte de, porque son parte, ¿verdad que sí? Entonces que ellos puedan elegir sus materiales, preparar su mochila, hasta en casa elegir un espacio donde ellos van a estudiar. Entonces la mejor forma es hacerlo parte del proceso, porque esto puede fomentar lo que es su autonomía y también la responsabilidad. Claro, y es parte de esa preparación para regresar a clases. Pero no solamente los niños se preparan con los útiles, los uniformes, también ustedes como maestros pasan por todo un proceso preparando el aula para recibir a esos niños a ese nuevo año escolar. ¿Cómo lo realizan ustedes? Ya hablamos de que tienen un proceso de planificación, pero yo sé que la mayoría de los docentes pues prepara su aula en muchas ocasiones con letreros de bienvenida a este nuevo año, lo decoran de manera festiva para que los niños se sientan como parte de que estás siendo esperado y queremos recibirte. Sonrío porque es uno de, por así decirlo, de los momentos que más me gustan. ¿Por qué? Porque uno se emociona preparando el regreso y esperando sobre todo a los niños, a nuestros niños. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos preparamos con talleres para recibir, para saber cuáles son esos temas que debemos prepararnos para recibirlo a ellos. También da mucha alegría ver, yo como psicóloga, ¿verdad?, poder ver cómo los maestros se empeñan en poner sus aulas muy bonitas, ambientarla con carteles, como usted decía, para recibir a los estudiantes. Entonces es un proceso muy emocionante. Por una parte se podría decir un poco agotador, ¿verdad?, por los talleres que uno toma para volver al regreso, pero esa parte de pensar que los niños vuelven, que regresan, esa es la parte más bonita que uno vive, porque sentir ese abrazo y ese cariño de cuando ellos regresan de verdad no tiene precio.
Así es, sobre todo esos niños que son pequeñitos, que tienen tanto amor hacia sus maestras, hacia todo el personal escolar, que en tantas ocasiones pues forman parte de su vida durante muchos años, porque pasan muchas horas en la escuela, en ocasiones más tiempo que lo que pasan en el hogar. Los niños, por ejemplo, que están en tanda extendida, pasan mucho más tiempo dentro del plantel escolar con ese personal que lo que pasan en casa. Bueno, retomando la pregunta, me decía que eso es lo que pasa en el proceso de la jornada extendida, ¿verdad que sí? Sabemos que el proceso de jornada extendida son 8 horas, donde el segundo hogar de los niños es la escuela, sus segundos padres son los docentes, somos nosotros. Entonces, entendiendo que los niños pasan tanto tiempo en una jornada extendida, necesitan más el acompañamiento y el apoyo de los padres en ese proceso. No estoy diciendo quizá que los que están en jornada regular no lo necesitan, porque sí lo necesitan, claro, pero los que están en la jornada extendida lo necesitan un poquito más y necesitan ese apoyo y ese acompañamiento que es sumamente esencial. Dioselis, ya hemos casi finalizado el tiempo que tenemos para poder conversar contigo, pero ha sido muy edificante saber las cosas que nosotros podemos hacer para preparar a nuestros hijos para regresar a clases. Todos queremos que regresen pues llenos de entusiasmo, llenos de alegría, preparados para recibir docencia nuevamente, pero tú eres la experta en el tema. Entonces, quiero que despidamos la entrevista con recomendaciones finales que no se pueden quedar, cosas que tú quieres puntualizar en esos padres que nos están viendo en este momento para que sus hijos puedan tener un regreso a clase exitoso. Bien, mis recomendaciones. En primer lugar, preparar las rutinas con tiempo, porque cuando hay buena organización, entonces habrá un regreso más positivo. Mi segunda recomendación es abrir espacio de escucha, de conversación, de diálogo con sus niños, porque ellos lo necesitan. Necesitan ser escuchados y ser comprendidos y apoyados por su familia. Y mi tercera recomendación es que siempre estén acompañando en la escuela y apoyando a los niños, porque el éxito del año escolar no depende solamente del docente, no depende del estudiante, sino que depende también de los padres en cuanto acompañan a sus hijos y lo apoyan en ese proceso. Entonces, también decirle que más que preparar esos útiles escolares y preparar la mochila, preparen el corazón, preparen la mente y preparen lo que es la parte emocional para un buen regreso a clase. Yo creo que con esas recomendaciones no tenemos nada más que decir. Qué bonito, porque realmente es lo más importante, poder llenar esa mochilita que es el corazón de nuestros hijos, para que ellos tengan combustible para iniciar un feliz retorno a las clases. Dioselis, gracias por habernos acompañado aquí en Para Padres. Fue un placer poder conversar contigo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí porque nosotros continuamos con más de nuestro contenido tras una breve pausa.